¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno mis amigos, seguimos en este recorrido por Colombia, también por Venezuela, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, conociendo también los puntos de vista de nuestros hermanos con respecto a la situación que vive nuestro país. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Smarrelli, él es economista venezolano y está ahora en Medellín. Bienvenido Osvaldo, gracias por aceptar este contacto. Hola Oliver, buenas tardes a todos. De verdad las gracias son para ti, para la producción del programa Siempre Venezuela, para las personas que te acompañan en este momento en el estudio, a Nancy, a Gaby, a Alan, a Junior y por supuesto a Radio, a la voz de la Gran Colombia allá en Cúcuta y por supuesto también a la voz del Río Arauca allá en Arauca. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por dejarme pues conversar estos minutos sobre algunos temas. Adelante, Oliver. Osvaldo, ¿cómo observamos el tema económico en Venezuela cuando conocemos que está pasando por la situación de la pandemia? ¿Cómo lo observas? Bueno, digamos que independientemente de la pandemia, Oliver, el problema económico en Venezuela viene pues dando muchos traspiés desde hace algún tiempo en el país. Por supuesto que la pandemia a nivel global ha generado pues estragos importantes a nivel económico, a nivel social, donde pues muchas empresas, producto del colapso que hubo en un momento determinado, pues hubo que parar algunas actividades productivas. Pero más allá de eso y más allá de los efectos de la pandemia, en Venezuela venimos enfrentando desde hace algún tiempo un proceso de hiperinflación muy drástico, muy grave, de magnitudes importantes. Fíjate que, por ejemplo, se ha dicho por algunos estudiosos de la economía que un proceso de inflación o de hiperinflación cuando supera el 50% de inflación mensual, otros hablan de 1000% cada 3 años, pues en Venezuela ya ha superado en los últimos tiempos más del millón de porcentaje de inflación con respecto a lo que han establecido algunos economistas estudiosos en la materia, que pues sin tener el dominio documental pues de la información que se está. Hay una Las situación cifras también, están Osvaldo, que quiero que hagamos referencia y es a los indicadores económicos. Para nadie es un secreto que el Banco Central de Venezuela maneja los números de la economía con mucho recelo. ¿Cómo crees tú que están esos indicadores? precisamente sobre eso te estaba conversando, y es que pues cuando no hay datos estadísticos ciertos, cuando no hay datos estadísticos reales sobre lo que está aconteciendo en un país, pues es muy difícil avisorar un pronóstico posible, un pronóstico acertado. Sin embargo, producto de la circunstancia social que se vive en el país, pues para nadie es un secreto, por ejemplo, que hasta hace algún tiempo hubo casi 40 aumentos de salario en Venezuela, y eso lejos de alegrarse o lejos de alegrar a la población, eso más bien es un indicativo de ese deterioro permanente que ha venido desarrollándose el aumento permanente de bienes y servicios en el país. Entonces ya en estos momentos, Oliver, ni siquiera aumentar el salario se puede hacer, porque simplemente el país no tiene, digamos, cómo sufragar esos gastos. Pero aparte de eso, tampoco existe información de cuál es el presupuesto de la nación. Cuando nosotros no tenemos cuenta importante acerca de cómo se está gastando el dinero ni de cuánto está entrando, entonces es muy difícil a partir de allí generar una planificación económica que permita un desarrollo sostenible y equilibrado de todas las áreas de producción en un país. ¿Son inauditables los números del gobierno, Osvaldo? Pues imagínate, allí cuando tú tienes a nivel institucional en un país un secuestro de las instituciones principales,
cuando pues digamos que juegan en el mismo terreno, cuando no hay un equilibrio institucional de evaluación de un punto estratégico hacia otro punto, por ejemplo, una base contralora que permita evidenciar realmente los gastos y los ingresos que entran al país, una base, digamos, legislativa que permita realmente, una base legislativa, cuando me refiero a un ente legislativo, me refiero a un ente legislativo equilibrado, que permita realmente discutir los principales temas del país, que permita realmente conocer exactamente cómo se están manejando las finanzas públicas de Venezuela. Y aparte de eso, poder tener información real sobre los gastos que se están ejerciendo en cada uno de estos ministerios, en cada una de estas instituciones. Hoy en día, Oliver, lamentablemente, para muchos eso es un secreto. Osvaldo, en Venezuela hay una dolarización de facto. ¿Esa es bueno para el país o para los ciudadanos? ¿O de qué manera puede afectar? Discúlpame, Oliver, ¿me puedes repetir la Te, pregunta? te preguntaba lo siguiente, en Venezuela hay una dolarización de facto, de hecho. ¿Eso es favorable para la economía o lo afecta? ¿De qué manera lo Pues afecta? mira, pues fíjate, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, hay que evaluar qué causas trajeron a que en Venezuela la misma sociedad pues tuviera el compromiso de llevar adelante pues un proceso de dolarización en Venezuela. En este momento, pues cuando ya vemos que el poder adquisitivo de la moneda, el poder adquisitivo del bolívar, recordemos que hemos tenido bolívar fuerte, bolívar soberano y tantos otros bolívares. Fíjense ustedes que hemos tenido dos reconversiones monetarias. Con esas dos reconversiones monetarias se han cambiado en dos oportunidades el cono monetario. Hoy en día hay billetes de 500.000, de 200.000, de 1.000.000. Pues yo no sé ni cuál es la denominación actualmente de los billetes en Venezuela, pero lo cierto del caso es que los venezolanos se vieron en la obligación de que la base productiva de sus ingresos, de su trabajo, se tradujera en una moneda pues firme, en una moneda sólida. Y por eso es que pues, los venezolanos utilizan el dólar como base importante de todas sus transacciones diarias. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, el bolívar se utiliza como ticket para marcarlo sobre un número, para poder utilizarlo en las filas, en las colas de las gasolinas o en otras maneras pues, de utilizarlo como ticket, entonces pues ahí vemos lamentablemente que el bolívar perdió totalmente su importancia como moneda. Ahora, hay un tema que está en el tapete y es que el gobierno está anunciando un bolívar convertible y que va a estar anclado al petro. ¿Podría ser esta una alternativa eficiente para mejorar la economía? Mira, mientras nosotros sigamos, o mientras ese gobierno siga atacando las consecuencias, pero no se Venezuela, pues ninguna modalidad de ninguna política económica que el gobierno implante lejos de atacar las verdaderas causas que ocasionaron este problema va a dar resultados. Bueno, Osvaldo, ya para cerrar este contacto, perdón, creo que te interrumpí la idea. Sí, no, tranquilo, te iba a hacer algo, porque es importante, Oliver, conocer la historia para poder saber cómo llegamos a este punto. Entonces, ¿cuántas políticas económicas erradas? Cuando llegó el presidente Maduro en un momento determinado, dijo no sé cuántos motores de la revolución que iba a poner en marcha, pues qué motores, pues esos motores como... No hay gasolina, no hay aceite, no hay combustible, ¿cómo arrancar los motores? Y no hay cemento y no hay cabilla, entonces no hay la materia prima para poner a producir el sector industrial en Venezuela, no hay tampoco materias primas para poner a producir el campo venezolano. Entonces cuando tú tienes destruido la base productiva de un país, es imposible que con cualquier medida que vengas a hacer, pues vengas a sustituir esta grave problemática, vengas a resolver esta grave problemática que ya tiene más de 20 años en Venezuela. Osvaldo, ¿cómo mejorar la economía de Venezuela? Y con eso concluimos. Mira, hay un punto muy importante, Oliver, un punto muy importante y es que el gobierno tiene que garantizar la seguridad jurídica en un país. En estos momentos, pues,
existe a nivel internacional un índice que se llama riesgo país, y eso lo miden las principales empresas internacionales cuando deciden invertir, cuando deciden mudar sus empresas a una zona, a un país específico. En estos momentos, pues Venezuela tiene los peores índices de riesgo país a nivel mundial. Entonces es difícil que a nivel empresarial pues tengamos la mirada positiva de una base empresarial a nivel internacional que se pueda instalar en Venezuela. Entonces, en primer lugar, es la seguridad jurídica. En segundo lugar, Oliver, pues el problema político y social que vive Venezuela no es un secreto para el mundo. El hecho de que más de 6 millones de venezolanos hayan salido despavoridos, huyendo de esta política pues de miseria, de hambre, de flagelo que vive Venezuela en estos momentos, tampoco es un punto de vista pues que escapa a los ojos de estas empresas pues que pueden generar inversión en el país. Otro punto importante, Oliver, con respecto a esto, es que mientras la maquinita de hacer dinero que tiene el Banco Central de Venezuela siga funcionando, siga prendida, pues nunca tendremos oportunidad de estabilizar la economía. Es importante que el Bolívar recupere una fuerza estable dentro de la economía venezolana, y para eso es necesario generar reglas claras del juego. En estos momentos no hay reglas claras. En estos momentos se desconoce cuál es el presupuesto público de Venezuela, se desconoce en qué se gasta y qué ingresa de divisas a Venezuela, y mientras eso no se sepa, mientras no exista un control a esa gestión, pues es imposible que se generen pues confianza al sector productivo tanto interno como externo. Bueno, Osvaldo, quiero agradecerte pues por hacer un alto en tu agenda para compartir con nuestra audiencia el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti, Oliver, te repito, realmente, de verdad, honrosamente, pues, el hecho de haberme tomado en cuenta para compartir unos minutos contigo. Lamentablemente, pues, por lo corto del tiempo y lo extenso del tema, pues, no pudimos abordar todos los aspectos que son, pues, de vital importancia para la recuperación económica, social y política en Venezuela. Sí, amigos, tal como lo dice Osvaldo, el tema económico es realmente extenso y muy importante. Vamos a estar pendientes para un nuevo contacto con el economista Osvaldo Smarrelli. Mis amigos, a ustedes gracias por estar allí. Desde esta zona reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.